una gran superficie de áreas protegidas, dependiendo mucho del tipo de gestión que se desarrolle en ella, ¿no? En España, por excelencia, la figura más protectora son los parques nacionales, ¿no? Que en la actualidad pues hay bastantes y estos tienen una gestión muy buena. Entonces, dentro de lo que cabe, protegen bastante bien la biodiversidad, pero luego tenemos otras figuras de protección, que son la gran mayoría de ese 28% que tenemos en España, que es la Red Natura 2000, ¿no? Que está dirigida y gestionada por dos directivas que están hechas a nivel europeo. Entonces, en ellas se promueve el desarrollo sostenible, ¿no? La interacción entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, muchas veces no se atiende a verdaderas amenazas que tiene la biodiversidad, ¿no? Dentro de áreas protegidas sigue habiendo unos cambios de uso del suelo que son verdaderamente importantes. No se sigue favoreciendo esa conectividad entre espacios para frenar las amenazas como el cambio climático o la fragmentación. Cada vez vemos más urbanizaciones construidas, más carreteras construidas. Entonces, eso son unas amenazas muy importantes. Luego hay otras amenazas, como puede ser la introducción de especies invasoras también, que es muy importante tenerla en cuenta. Y, en definitiva, el turismo, ¿no? Los parques nacionales, se construye un parque nacional y de repente, en vez de proteger la biodiversidad, actúa como atractor del turismo y de unos usos que no había visto nunca antes, ¿no? Entonces, pues es una herramienta muy importante, pero también hay que tratarla con cuidado, ¿no? Entonces es muy importante la gestión. El cambio climático es una amenaza real y ahora mismo pues las áreas protegidas son lugares fijos en el espacio, con unos límites bien delimitados. Sin embargo, el cambio climático no entiende de límites. El clima cambia y existe una variación, tiene un dinamismo, ¿no? Entonces, las especies, si están condicionadas por el clima, puede que el clima en el futuro, el clima de esa área protegida o de esa especie desaparezca y aparezca en otro lugar. Entonces, al final, como son islas debido a la fragmentación que existe, las especies se pueden ver encerradas en un área que no tiene sus condiciones climáticas, no tiene su clima porque el cambio climático ha hecho que varíen. Entonces, es importante tener una red de espacios naturales protegidos conectados entre sí. España es un país que tiene la mayor riqueza de biodiversidad de Europa, ¿no? Y sin embargo es la más vulnerable debido al cambio climático, debido al clima mediterráneo, ¿no? Que está tan determinado por el déficit hídrico que tiene en algunas estaciones, las altas temperaturas y la baja pluviosidad o la precipitación, pues hace que el cambio climático se presente como una verdadera amenaza para estos espacios. Y si las especies están condicionadas por el clima, como muchos estudios llevan diciendo a lo largo de años, las especies van a necesitar desplazarse de un lugar a otro, subir latitudinalmente o subir a alturas superiores buscando sus condiciones climáticas. Entonces resulta muy importante esa conexión para hacer frente a la principal amenaza, que es el cambio climático. Necesitamos que los espacios estén conectados, necesitamos que las comunidades de especies estén conectadas para que exista un flujo genético, ¿no? Y no se dé la endogamia. Necesitamos también la conexión espacial simplemente para un buen flujo entre los polinizadores, ¿no? Para que las especies tengan un hábitat adecuado para reproducirse o para buscar alimento. Entonces, al fin y al cabo, si protegemos la biodiversidad en espacios protegidos que no tienen el suficiente tamaño, no tienen el suficiente espacio para crear esas conexiones, estamos protegiendo una biodiversidad que no puede desarrollar sus funciones ecosistémicas. Existen diferentes medidas ya muy estudiadas y que han dado fruto, ¿no? En otros países pues existen medidas como pueden ser los ecoductos, no sé si habéis oído hablar de ellos, que son grandes pasos de fauna por encima de carreteras o vías de transporte para que las especies puedan fluir a través de ellas. Otros elementos muy importantes pueden ser los ríos, ¿no? Los ríos y las riberas de los ríos, que son corredores naturales. Esos lugares podrían reforestarse, podrían cuidarse un poco y permitir el flujo de especies a través de ellas. Hemos estimado
cuál es el clima que va a tener, que tienen los parques nacionales, ¿no? En este caso hemos desarrollado un ejercicio con el Parque Nacional de Guadarrama, que el Parque Nacional es la figura por excelencia más conservacionista que tenemos en España, y el Parque Nacional de Guadarrama es el parque más reciente, ¿no? que hemos desarrollado ahora. Y entonces pues hemos obtenido cuál es el clima del Parque Nacional de Guadarrama, y que se puede llevar a cabo en cualquier otro parque nacional o cualquier otro espacio protegido. Y sabiendo cuál es el clima del espacio protegido, mediante modelos estadísticos obtenemos qué va a pasar con ese clima, dónde va a aparecer en el futuro, si el propio parque va a tener el mismo clima que tiene ahora. Y de esta manera podemos identificar cuáles son los lugares a donde las especies van a tender a ir, ¿no? Y también pues hemos estimado cuáles son los usos, cuáles pueden ser los usos del suelo, ¿no? en esas áreas, y de esta manera poder crear corredores y ver dónde se van a presentar las barreras al desplazamiento de las especies condicionadas por el clima. Y de esta manera pues establecer una red de corredores y de espacios protegidos que sean capaces de mitigar los efectos del cambio climático. Hay que establecer una conexión entre sistemas montañosos, es muy importante esa conexión espacial entre sistemas montañosos y protegerlos, porque ahora mismo en la Sierra de Gredos tenemos un parque regional, luego tenemos un vacío de espacios protegidos hasta el Parque Nacional de Guadarrama. Entonces por ahí pasan un montón de redes de transporte. Entonces, si las especies se quieren desplazar, de subir en altitud, por ejemplo, o desplazarse latitudinalmente, pues necesitamos hacer frente a esas barreras, ¿no? Que se presentan como potenciales lugares de atropellos, ¿no? De las especies no van a poder desplazarse de un lugar a otro. Entonces es muy importante, y una de las principales conclusiones que sacamos de este trabajo es que debería ser indispensable la creación de una red de corredores de espacios protegidos que cubran el sistema central, que viene siendo desde la Sierra de Gredos hasta el sistema de la Sierra de Guadarrama y el sistema ibérico, ¿no? Para que las especies puedan desplazarse. Tenemos la suerte de que en España tenemos una cordillera, que es el sistema ibérico, que tiene una distribución de norte a sur o de sur a norte, ¿no? Y otra que es la del sistema central, que es de este a oeste o de oeste a este, como se mire. Entonces, crear ese triángulo de esa red de corredores pues facilitaría mucho la dispersión y la de especies. Hemos realizado un ejercicio posterior utilizando todos los parques nacionales, ¿no? Entonces vemos el caso de Doñana, un parque nacional muy conocido por todo el mundo, y nos damos cuenta que ahora mismo tiene un clima, tiene unas condiciones muy importantes y preserva mucha biodiversidad, pero en el futuro los modelos estadísticos y matemáticos nos dicen que el clima que tiene ahora mismo Doñana va a desaparecer y va a subir a latitudes más altas. Entonces ahora mismo, si queremos que las especies se puedan desplazar siguiendo su clima, pues es imposible, porque está rodeado de campos de cultivo y de carreteras, de zonas urbanas. Entonces esta metodología nos permite identificar esos problemas, ¿no? Que se van a dar con el cambio climático, con los cambios de uso del suelo en el futuro. Hay otros parques nacionales, como por ejemplo son el de Ordesa, ¿no? Ordesa, que es un sistema montañoso, o el de Aigüestortes, que también se van a ver muy afectados por el cambio climático y por las especies, porque ya están protegiendo, o por ejemplo los sistemas montañosos están protegiendo lugares muy elevados con un clima muy montañoso, muy alpino. Entonces, si esas condiciones climáticas se ven afectadas, el clima cambia, hace más calor, los eventos de precipitación son mayores, las nieves se retrasan, pues eso hace que las especies que estén ahí pueden sufrir consecuencias muy impredecibles a día de hoy, porque no tenemos datos de lo que les puede pasar, ¿no? Podemos basarnos en estimaciones, en otras investigaciones que han hecho investigadores en otros países, y darnos cuenta de que sí, que eso fue una amenaza. Y sin embargo, en España es uno de los países más amenazados por este efecto de cambio climático, debido al clima mediterráneo, ¿no? Entonces, el clima mediterráneo tiene unos patrones muy bien definidos. Entonces, estas variaciones de los efectos de cambio climático pueden propiciar grandes catástrofes y dejar sin la verdadera funcionalidad los espacios protegidos.